Mi nombre es Aníbal Ricardo Bulacio, me apodan Pichuco Bulacio, Chuco Bulacio. Soy nacido en Santiago del Estero capital, un 26 de marzo de 1967, ahí por la calle Paraná, en pleno Santiago del Estero. Y bueno, hijo de doña Elvira Martínez, José Leoncio Bulacio, nieto de doña Marcelina Carabajal de Bulacio, Giborosa Rodríguez, de Maximiano Martínez y de Manuel Bulacio. Me he criado en una ciudad bastante todavía que faltaban muchas cosas en aquella época, pero sobre todo estaba la educación. Nuestros padres nos obligaban prácticamente a educarnos. He concurrido a la escuela 40, mi primer grado. Mi jardín de infante ha sido en la parroquia San Roque, que aún recuerdo a doña Imelda López como mi maestra. Después he pasado a la escuela Nicolás Avellaneda, una escuela experimental, donde estuve desde segundo grado hasta quinto grado aproximadamente. Sexto y séptimo grado de mi primaria en la escuela Juan José Paso. La secundaria la hice en la ENET número 1 y también en una técnica también he estado estudiando, he hecho muchos cursos. En aquella época se usaba mucho la dactilografía y la mecanografía, mecanografía. Y bueno, esos han sido mis inicios como educando y bueno, me he criado. Luego mi niñez completa y mi adolescencia ha sido en el barrio Borges, un barrio que todavía recuerdo faltaban muchas cosas, éramos muy pocos en ese barrio, había muy pocas casitas distantes, teníamos vecinos más cercanos a 50 metros, 100 metros de distancia, los vecinos más cercanos que aún los recuerdo con mucho cariño, a los Nicolosi, a los Tahuada, a los Ibarra y tantos amigos más que han quedado en aquella época en ese barrio. Han sido épocas muy lindas. Desde el principio, bueno, mi padre era un trabajador incansable, que en esas épocas trabajaba en casa de gobierno de la provincia y bueno, y aparte teníamos como alternativa para generar una casa de comidas regionales que atendía justamente mi padre y mi madre. Ellos eran los que atendían, los cocineros, y ahí en aquella época se solían juntar muchos músicos, cantores de la época. Recuerdo a Hugo Díaz, a los hermanos Toledo, Argentino Ledesma, Sisto Palavecino, Eduardo Ávila, tantos amigos de mis padres en ese momento, porque lógicamente yo era un niño. Y bueno, Coquito Cáceres, el tan nombrado Coquito Cáceres, en una hermosa samba. Y bueno, he tenido la gracia y la suerte y el honor de haber estado en esas épocas y viviendo esa vida que llevaban mis viejos en aquella época. Han sido no fáciles, hemos tenido una niñez muy feliz. ¿Por qué? Porque teníamos la naturaleza como alternativa de juegos y de sorpresas, porque teníamos el canal San Martín, teníamos las lagunas, las lomas coloradas en aquella época, y recuerdo que solíamos cruzar el canal
nadando y ya nos encontrábamos con el patio que hoy es el patio del Indio Froilán. En aquel momento era un pequeño patio donde nos juntábamos a jugar a la pelota o, o a veces a andar ondeando, porque era nuestro juego en esa época. Para nosotros, digo nosotros porque éramos muchos hermanos, este, era un lugar único, muy querido, porque sufríamos las consecuencias de las cosas que nos faltaban, pero los reemplazábamos con diversión, con travesuras de aquella época. Así que para nosotros era maravilloso y a la vez también había mucho sacrificio. La escuela nos quedaba, cuando me iba a la escuela Nicolás Avellaneda, me acuerdo, caminábamos entre 7 y 8 kilómetros para llegar a la escuela. eh, y cuando teníamos suerte eh, y había un colectivo que venía hasta el barrio Borges, y era manejado por un tío, el tío Oscar que era boxeador, eh, entonces, y era chofer, y él, a veces cuando teníamos suerte, bueno, nos levantaba y nos acercaba, porque si no teníamos que caminar los 7, 8 kilómetros. Y, y eran escuelas muy completas. En eso resalto y, y reconozco que teníamos un aprendizaje excelente. Era una escuela experimental, la Nicolás Avellaneda, donde teníamos muchos talleres, muchos cursos, aprendíamos cosas muy interesantes, muy lindas que hasta hoy, ya entrados en edad, todavía recordamos y hacemos comparaciones con la educación que hoy viven los chicos, ¿no? Eh, ha sido momentos muy lindos, el nadar en el Canal San Martín, el ir a pescar al Río Dulce. Recuerdo nuestro maestro de pesca, el famoso Caco, que vivía a la orilla del canal, que siempre nos preparaba el caviar santiagueño, que era, bueno, los huevos de los sábalos, tibios en una latita de durazno al fuego, con pimienta. Y eso era nuestro alimento, esa era nuestra forma de divertirnos también. Y pescar y bueno, ha sido un lugar hermoso, como les digo, zona de monte por un lado, lagunas por el otro lado, el canal, el río, han sido eh, un paisaje inigualable. Hoy ya no existe la tecnología y la urbanización lo han cambiado mucho. Eh, pero en esos momentos teníamos la libertad de poder irnos más lejos, a conocer, a experimentar, y así llegábamos a la zona de la costanera, del hipódromo 12 de octubre, íbamos a jugar abajo del puente carretero, que en aquellos momentos el puente carretero era de color gris, metálico, y tenían esas historias que siendo chico queríamos saber de qué se trataba. Se hablaban de cosas sobrenaturales y siempre estábamos divirtiéndonos en esa zona. Estaba el Club Santiago, al que siendo niño participé en ese club, jugué en la parte de baby fútbol que le decían en esa época. Después, por una curiosidad y por saber de qué se trataba, me acuerdo, me cambio de club, me voy a Central Córdoba, siendo niño también todavía, y tuve la suerte de que la madrina de la escuelita de fútbol de Central Córdoba era Lindsay Warner, que es la mujer biónica, y tuve la gracia y la suerte de haberla saludado, y ha sido una impresión que me ha quedado para toda la vida, haber saludado a ese personaje que tanto queríamos en la televisión. Y bueno, amigos incontables, cantidad de amigos, gente que hoy ya no están, muchos siguen, algunos nos recordamos, otros no,
y han sido momentos maravillosos vividos en aquel viejo barrio Borges. Mi apodo de Pichuco es íntimo, la familia me llama Pichuco, mi madre, mis tíos paternos, maternos me llamaban Pichuco, mis hermanos. ¿El por qué? Porque mi padre era cantante de tango en aquella época en Buenos Aires, en el Club Comunicaciones, y era el cantante de la orquesta de Pichuco Troilo en algunas oportunidades, porque en esa época se usaba, no eran como hoy existen que los grupos se trasladan completos en micro, antes viajaban los músicos principales a cada lugar y ya lo esperaba una orquesta y sus cantantes. Entonces, mi padre era el cantante del Club Comunicaciones para la orquesta de Troilo y de Bafa, y Berlingeri y tantos artistas. Y entonces mi padre en aquel momento, años 60 y pico, le pide a Aníbal Pichuco Troilo que sea mi padrino. Eh, yo todavía tenía meses de vida o días de vida y la promesa de Troilo estaba. El asunto que él nunca llegaba a Santiago del Estero porque no coincidían las giras que él tenía, pero 5 años después, año 1975, más o menos, Troilo viaja a hacer un espectáculo en Tucumán y mi padre ahí aprovecha, ya viviendo en Santiago del Estero, mi padre aprovecha y lo trae a Santiago del Estero y para que me bauticen. Y me bautizan en la iglesia del Carmen, que está en el barrio Colón, en Santiago del Estero, bien al frente de la Placita Colón. Ahí me bautizan, aún recuerdo, no muchos recuerdan su bautismo, pero yo sí, porque yo tenía 5 años y había una tribuna de madera y muchos chicos, y yo me acuerdo, yo ya era grande, y, y bueno, y me bautizaron ahí, ha sido mi padrino. Entonces me bautizan con el nombre de él y el apodo. Por eso me llamo Aníbal Pichuco Bulacio. Pero después, con el tiempo, con el recorrido de los años y de andar, yo me voy a vivir a la casa de mi abuela paterna, de doña Marcelina Carabajal, frente a la iglesia San Roque, en Santiago Capital. Y entonces, estando viviendo ahí, ellos tenían un loro, el perico, que siempre estaba en un aro adentro de un baño que estaba en desuso. Y cuando yo me arrimaba, como el loro no me podía decir pichuco, me decía chuco. Entonces, y él repetía siempre chuco, 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 el lorito. Y fueron adoptando mis amigos, algunos de la familia, en vez de decirme pichuco, me decían chuco. Entonces, el culpable de que hoy yo sea Chuco Bulacio es el loro de mi abuela. Y mi contexto familiar era muy armonioso, una familia grande, eh, teníamos una unión, ni contarte lo que eran las fiestas de fin de años, las navidades, los años nuevos, los carnavales. eh, Teníamos por parte lógicamente, de mi madre, vivían todos en Corrientes, estaban en Curuzucuatiá, de donde ella había nacido, estaba mi abuela, mis tíos, mis tías, pero en Santiago teníamos la armonización familiar total, que era con toda la familia de mi padre, paterna sería, mi tío Chiquitín, mi tío Roger, mi tía Choncha, mi tía Marta, que eran hermanos de mi padre, de José Leoncio. Ellos también tenían una particularidad, eran fanáticos de la música, eh, eran de escuchar música constantemente y de participar en eventos musicales, pero también había otra pasión, que era el básquet.
eran jugadores de básquet, todos participaban del club, del Inti Club, que en quichua es Club del Sol, algo así, este, y eran todos de estatura alta, 2 metros, 1,90, 2 metros y algo, y eran, también tenían sus trabajos aparte, pero ellos se dedicaban y daban su vida por el básquetbol. Eh, Tenía mi tía, que ella era la directora del hogar escuela, un hogar en esa época que los hacía el gobierno de Juan Domingo Perón. Eran escuelas, hogares, y era directora también de la parte de enfermería del Hospital Independencia, hoy una de las instituciones más históricas que tiene la provincia, a mi parecer, que está sobre la avenida Belgrano y calle Bolivia. Ahí trabajaba mi tía Choncha. eh, las fiestas eran totalmente concurrentes, tenía muchos primos, había mucho vecindario que prácticamente era familia, era de cortar las calles, en esa época se cortaban las calles para festejar, las mesas largas, eh, el tirar cohetes, y en los carnavales las tremendas batallas con baldes y bombitas, y de después también concurrir al Club Comercio. El Club Comercio era uno de los viejos clubes que todavía existen, donde existía el Rancho La Cambicha. Era el baile que sí o sí todo el mundo iba a festejar el carnaval. Y para nosotros era un acontecimiento importante. Eh, También estaba el desparramo del Alto, donde llegaban orquestas en vivo. Me acuerdo, era todo un patio de tierra con un algarrobo gigante en la entrada. Después estaba el otro baile que se llamaba Malpaso, que estaba yendo hacia el aeropuerto, como yendo a la Ruta 9 hacia las Termas de Riondo. Eran los bailes más concurridos y exitosos del momento, porque había muchos grupos en vivo, grupos de tango, de pasodoble, se usaba mucho en esa época, folclore, y había, bueno, en esa época yo recuerdo los guaguancó de aquella época y el Cuarteto Imperial, que eran los grupos que más trascendían en esa época de festivos, ¿no? Y, y bueno, tenía una cantidad de primos que nos divertíamos muchísimo. Ya se empezaban a construir los edificios de la Bolivia, donde por travesuras nuestras sabíamos ir a jugar en los ascensores, y como travesura. No se podía hacer, pero a nosotros nos gustaba desafiar esas cosas. Y bueno, el barrio tenía el Club Casa Barata, donde enseñaba el famosísimo y estimado amigo Piri Zabalza, uno de los más grandes bailarines de la provincia. Hoy su hijo Pablo sigue en esa misma ruta de enseñar y transmitir lo que es la danza. Y bueno, el Club Casabaratas era un pequeño club que también enseñaban artes marciales, judo, que yo también participé ahí porque tenía al profesor que era un compañero de mi hermano, el profe Casco, y, y todavía recuerdo porque él me regaló, el primer kimono que tuve me lo regaló el profe Casco. Así que son lindos recuerdos que uno tiene de aquella época. Han sido muchas vivencias. En esa época también, como decir, diversiones, teníamos el cine Renzi, que, que hoy ya no existen. Sabíamos ir a ver muchas películas de Bruce Lee en esa época.
nos hacíamos la cuca, como decíamos en Santiago, la rata, nos rateábamos, pero nosotros en Santiago, para nosotros es la cuca. Y íbamos al cine Renzi a ver películas de Bruce Lee, o algunas de terror, una que otra de terror que pasaban. Y esa era nuestra diversión y nuestra forma de vida en Santiago del Estero.